El día de hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Yuri Castro. Ya tiene experiencia en la política, es abogado y tiene una maestría en gestión pública. Le ¿Qué doy el tal, pase. qué tal, María Yesenia y Moisés? Un saludo para ustedes y gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, para entrar en calor, Yuri, una cosita, un detalle pequeño, de índice personal. Yuri, el nombre Yuri viene por Gagarin. Exactamente, sí, justo, bueno, mi padre, el doctor Ángel Castro Lavarello, fue senador en el segundo gobierno de la UNDE, era presidente del UNIR. Entonces, bueno, obviamente mi mamá, su nombre era Puri, purificación, entonces le decían Puri, entonces buscaron un nombre ahí que se parezca y bueno, Yuri por Yuri Gagarin, el cosmonauta ruso, que justo nació un El 12 de abril, correcto. igual que yo, así que cayó, como se dice, Imaginé que era por eso. como pedrada en ojo tuerto, dicen algunos. Ahora, a lo serio, Yuri. Has mencionado el tema de la corrupción, el tema de las empresas, los oligopolios, tu partido. No, en este contexto el estrecho de Hormuz está cerrado. Hay un tema energético, hay un conflicto global que nadie de los candidatos, ninguno de los candidatos ha mencionado. Perú se va a enfrentar eso, a una crisis energética a posteriori, a un combustible que está a más de $100. Entonces, ¿crees tú que debería recuperar el control de los recursos naturales, como el gas, el litio, ¿m? y dejar de ser un espectador Perú de la crisis mundial? ¿Debería tomar el control de sus recursos? A ver, nosotros tenemos que entender una cosa, que cómo se mueve en el contexto geopolítico mundial. Nosotros somos, pues, si bien somos un jugador muy pequeño, ¿no? Casi insignificante, podríamos, si nos ponemos a compararnos pues con China, Rusia, Estados Unidos, que son las grandes potencias hegemónicas en este planeta en este momento, pues, pero sí necesitamos salvaguardarnos. Cuando nosotros, en la campaña del 2021, el doctor Vladimir Cerrón muy bien hablaba de cuán importante era que los recursos estratégicos, ¿no?, estén manejados por el Estado. Miren, solamente lo que nos ha pasado con el tema del gas, ¿no?, esta deflagración del gas, lo que nos trajo como consecuencia, ¿verdad? Y la empresa privada queriéndose lavar las manos como Poncio Pilatos y queriendo endilgarnos a nosotros, los usuarios, el costo de su irresponsabilidad, ¿verdad? Ellos querían, y las generadoras de electricidad, por ejemplo, ¿qué es lo que querían? Que nosotros, los usuarios, ¿no?, los perjudicados, ¿no?, con el alza de los costos de los alimentos y todo, a su vez asumamos su pérdida de ganancias de estas empresas generadoras. Entonces, obviamente, hay recursos, ¿no?, y las grandes potencias del mundo lo saben, como en este caso el petróleo, ¿no?, que son recursos estratégicos y que tienen que estar en manos del Estado para que tengan un manejo correcto y podamos proyectarnos hacia un futuro. Miren, desde hace mucho se privatizaron los pozos petroleros y la producción de petróleo en el Perú ha disminuido. O sea, ¿dónde está el gran boom de la empresa privada que nos diga, bueno, ahora producimos cada vez más petróleo? Tenemos el tema, por ejemplo, ¿qué fuera del Perú si no hubiéramos tenido la refinería de Talara, que de cierta manera todavía Petroperú evita de que los precios de los combustibles, que son fundamentales, se disparen? Entonces, creo que es sumamente importante y nosotros como partido creemos que es muy importante el que los recursos estratégicos que van a darle sostén al país estén en manos de la actividad privada, perdón, del Estado o en su defecto mixta, ¿no?, entre el Estado y privada. Claro. Uno de los proyectos bandera de Perú Libre es revisar los contratos ley, ¿correcto? ¿Cómo le vamos a explicar a la población de sueldo mínimo que esto va a beneficiarlos a ellos? Mire, cuando nosotros renegociamos, hay algo que nos venden siempre y te dicen, ¿sabes qué? La inversión en minería, si tú les reduces sus ganancias, se van a ir, que los grandes empresarios ya no van a querer venir a invertir. Eso es mentira. Hay algo de lo que a la gente de a pie no le dicen. Petróleo no es que tú escarbas en cualquier lugar y vas a encontrar igual oro, igual litio. Eso no hay en todos los países del mundo. Si no, todos los países no compraran materias primas a otros. Los recursos que son estratégicos, los recursos naturales que son estratégicos, tierras raras, etcétera, 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 no están pues en todo el planeta. Si no, nadie las compraría y no serían raras porque existiría en todo el mundo. Entonces,
Cuando hay un recurso estratégico y hay un depósito de mineral o de recurso importante en alguna parte del mundo y alguien lo quiere extraer, ese es el poder de negociación que debe tener cada país. Lo que pasa es que a nosotros nos han mal acostumbrado desde la época de la dictadura de Fujimori de que todo se tiene que vender a precio de huevo roto. Recordemos que según los propios 10 puntos del consenso de Washington, que fue lo que ellos utilizaron para crear esta nefasta constitución de 1993, ¿qué dice el consenso de Washington? Ni siquiera eso lo han seguido bien, son malos copy-paste. ¿Qué decía? Que el Estado debe deshacerse, no dice de todas sus empresas, dice de aquellas empresas que le generan pérdida al Estado. ¿Qué empresa que le generaba pérdida al Estado fue vendida? Ninguna. ¿Qué es lo que vendieron? La carne. Vendieron la carnecita y nosotros nos quedamos con el hueso. Vendieron la yema y la clara, el huevo, y nos quedamos con la cáscara, con lo que no valía absolutamente nada. Esa fue la realidad de la supuesto gran boom, y de esos 6.000 millones de dólares todos sabemos que 5.000 desaparecieron, ¿verdad? Entonces terminaron en la salita del CIM pagándole 1,5 millones al señor Montesinos como compensación por tiempo de servicio. En la CTS más cara que se ha pagado en el Perú, se la dimos a Montesinos, ¿verdad? Entonces, obviamente sí necesitamos recuperar nuestros recursos estratégicos, y la gente tiene que entender que cuando nosotros tengamos mejores empresas que paguen más impuestos, esto va a redundar en mejores escuelas, ¿no? Mejores hospitales. Exceptuando, miren, hospitales oncológicos en el Perú, que el cáncer es una enfermedad ya cada vez más recurrente y a edades más tempranas. El hecho de que consumamos y estemos en un cambio de matriz alimenticia, si la queremos llamar así, ha generado que haya un gran número de pacientes con cáncer en la actualidad, incluso niños. Y eso, ¿no?, nos va a conllevar a que, y una de las propuestas bandera del partido es de que se instaure un hospital oncológico en cada región, como ya se hizo en la región Junín. En el Perú solamente lo tienen Lima, Arequipa, Trujillo y Huancayo, gracias a la gestión de Vladimir Cerrón. Después no hay más hospitales oncológicos en el país, y creo que eso, por ejemplo, se puede financiar si es que las empresas que explotan nuestros recursos, porque ojo, acá nos venden el cuento de que el recurso es de los privados, el recurso es de todos los peruanos. Las empresas privadas lo que hacen es extraer ese recurso, venderlo, y no nos pagan por el recurso, nos pagan regalías supuestamente, entre comillas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que Perú Libre plantea como cambio para que todos nuestros amigos que son televidentes de este programa no lo entiendan algo así en facilito, como se dice. Excelente, excelente explicación. Vamos nuevamente, has dado unas pinceladas ahí por el tema del partido, por el tema de China, has hablado varias cosas, y agrupando esos dos temas, ¿consideras que China, para el partido y para ti personalmente, consideras que China es un socio comercial pragmático, un socio inevitable, o realmente hay una afinidad ideológica, ese sistema socialista con características chinas? Bueno, nosotros tenemos que entender de que cada proceso revolucionario es completamente distinto, ¿no? La revolución china es totalmente distinta a la soviética, y también a la norcoreana, a la cubana y a la revolución que quieras, ¿no? Porque el marxismo es un método científico, por lo tanto no es estático, ¿verdad? No es dogmático, evoluciona con el tiempo y se adapta a las realidades de cada país. Ahora, China es un socio estratégico en este momento en el Perú, pero tampoco es que por muy afinidad que tengamos, como dicen los propios chinos, ¿no? Los negocios van por acá, la política va por acá, o sea, cuerdas separadas, podemos ser muy amigos, tener mucha identificación, mucho cariño con ellos, pero obviamente nosotros como peruanos tenemos que pensar por el bien de nuestro país y ver que los contratos que se firmen con ellos sean beneficiosos para nosotros también, porque si no, si firmamos, como siempre se firma, contratos que lo único que generan es ganancia a los extranjeros y pérdidas para el país, entonces estamos hablando de un contrato desigual, y como vuelvo a repetir, nosotros en estos momentos tenemos con qué negociar y poder negociar buenos contratos para nuestras materias primas en un boom de tierras raras y de nuevas tecnologías que requieren cada vez más insumos que nosotros podemos proporcionar, ¿no? Claro. Tú que eres secretario general de Perú Libre en Lima,
¿Cómo es hacer política en esta ciudad tan controversial, donde los medios hegemónicos te apuntan directamente siempre y donde la diversidad cultural que hay acá en Lima, porque somos hijos de provincianos, la mayoría, se sigue adaptando a lo que dicen los medios de comunicación hegemónicos? Claro, yo creo que el gran éxito del neoliberalismo, lo que decía Rafael Correa, no es crear a los pobres de derecha. O sea, tú a veces vas a un pueblo joven, vas a un cerro donde no tienen agua, no tienen luz, pero se consideran de derechas, ¿no? O sea, no tienen, a veces viven del día a día, ¿no? Y lastimosamente, cosa que nosotros luchamos para que no sea así, pero ellos creen que diciendo que son de derecha o porque voten por alguien de derecha van a terminar llegando a ser gente que con un nivel de vida superior, y eso es una alienación cultural muy grande. La mayoría, como tú bien has dicho, somos hijos de provincianos. Mi papá era limeño, pero mi mamá era trujillana, era de Guaranchal, en la provincia de Otusco. Y bueno, tenemos sangre provinciana, por eso cuando yo fui candidato a la alcaldía de Lima, uno de los lemas de mi campaña era por una Lima de todas las sangres, porque en realidad eso es lo que somos, una mezcla, ¿no? Una mezcla de razas, una mezcla muy heterogénea en Lima, y lo que necesitamos es aprender a entendernos también desde esa diversidad, que no somos enemigos, que todo lo contrario, que tenemos que unirnos y encontrar, y creo que esa es una tarea pendiente, y es algo que dentro de la política el Estado lo ha tomado, o por lo menos los estados neoliberales lo han tomado como un punto importante para ellos, no generar la peruanidad como identidad. Por eso, muy importante releernos y volver a releer a la Mauta y volver a identificarnos con el Amauta, José Carlos Mariátegui, quien decía que teníamos que peruanizar el Perú, y esa es una gran verdad, ¿no? Muchos de ellos todavía apelan a sus apellidos alemanes, a sus apellidos europeos, ¿no? Como una muestra de raza superior, cuando nosotros debemos entender que mucho de la cultura y mucho de la técnica se creó en nuestro propio país. Si bien yo, bueno, con este pelo de San Borja no creo que nadie va a pensar que soy inca, pero bueno, la ñata ayuda un poco, pero por ahí, ¿no? Pero como dice la canción, el que no tiene de inga tiene de mandingue en el Perú, y nosotros somos una mezcla de razas las cuales han conllevado a generar una peruanidad, y es por eso que nosotros, como Perú Libre, no elevamos ni enervamos el tema de la diferencia racial, sino el tema de clase, que es lo que a nosotros de verdad nos interesa, porque es lo único que nos une en realidad, ¿no? Perfecto, Yuri. Otra preguntita ya para finalizar. ¿Cómo piensas tú, ya que hay una cantidad de votantes que nos dicen las encuestas, para allá, para acá, nos dicen que hay que escoger entre una derecha y una ultraderecha? Nos colocan siempre en las encuestadoras 3, 4 candidatos que son ultraderecha, derecha, no hay ninguno de izquierda. La izquierda está sumamente por los bajos. Ahora, ¿qué propone Yuri Castro precisamente para esa gente que es más del 45%, más de la mitad del país, que no sabe por quién votar, que está indeciso, que muestra más de lo mismo, más de los mismos candidatos que ya hemos visto por más de 10 años, 5 o 6 campañas? ¿Qué propones tú o qué le dices tú, qué mensaje tienes para esa gente que está ahí, que no sabe qué votar? ¿Qué dice Yuri Castro? A ver, Albert Einstein decía que si tú quieres conseguir resultados diferentes, tienes que hacer algo diferente. Si haces lo mismo siempre, vas a conseguir los mismos resultados siempre. Tenemos que hacer un viraje, necesitamos un cambio, porque ya se ha demostrado que estos 30 años, si bien nos han dado, entre comillas, una estabilidad económica, cosa que sabemos a qué costo ha sido, ¿no? Tenemos un gran amplio margen de pobreza. Todavía en el Perú, en pleno siglo XXI, hay más de 2 millones de analfabetos. Imagínense, gente que no sabe leer y escribir. Y eso, fundamentalmente, y esto va para tus televidentes mujeres, el 70% de esos más de 2 millones de personas son mujeres. O sea, en el Perú todavía tenemos en su mayoría mujeres que lastimosamente no saben leer y escribir. Y eso debería darnos vergüenza, ¿no? Hablar de modernidad cuando todavía tenemos personas, y fundamentalmente mujeres, que el día de hoy no saben leer y escribir. Entonces, lo que necesitamos es hacer un viraje, es hacer un cambio. No presentar un capitalismo con rostro humano. Necesitamos hacer un cambio importante, un cambio radical, que nos lleve hacia un horizonte. ¿Cuál es el proyecto país que tenemos de aquí al 2050? ¿Alguien me lo puede decir?
¿Cuál es el horizonte que tenemos nosotros como país de aquí a unos años? Perú Libre está en su ideario, en su programa, y ustedes pueden ver cuál es el plan que Perú Libre tiene para el futuro, de aquí a 20, 30 años, porque obviamente en 5 años es imposible, ¿no?, que podamos cambiar los más de 30 años de neoliberalismo que han destruido mucho de nuestro país. Así que yo los invito a la reflexión, los invito a que volvamos a recuperar la esperanza. Podemos hacer cosas mejores, podemos hacer las cosas bien, y para eso necesitamos obviamente el concurso de todos y todas nuestras hermanas a nivel nacional. Y bueno, los invito este 12 de abril a marcar los 5 lápices de Perú Libre, y ahí, como ven en la pantalla, escribir el número 3 de su amigo Yuri Castro. Ok, y como palabras finales de usted, ¿cuáles son sus principales propuestas para que puedan conocer los televidentes de usted y de Perú Libre? Bueno, el partido ya ha presentado cuáles son nuestras propuestas bandera: la renegociación de los contratos, la recuperación, la nacionalización de los recursos estratégicos como el gas de Camisea, por ejemplo, ¿no? La no venta de Petroperú, el poder defender los derechos de los trabajadores que han sido conculcados durante muchísimos años. Acabamos de sacar el tema del CAS con derechos, y la derecha ha salido hasta más no poder, a criticarlo a más no poder, porque claro, ellos están acostumbrados a ganar pues sus 14, 15, 16 sueldos al año y no tienen problemas, y a la gente del CAS se las ha venido perjudicando durante todo este tiempo. Bueno, yo como Yuri Castro tengo un tema pendiente con el tema de la seguridad ciudadana. Cuando fui alcalde de Lima, uno de los fue calificado incluso por el Diario del Comercio, uno de los mejores planes de seguridad ciudadana era el mío, y creo que el tema del Serenazgo Sin Fronteras solamente funciona en 4 o 5 distritos. Tenemos que elevarlo a través de una ley para que funcione en todos los distritos, que haya una obligatoriedad, que el Serenazgo y la Policía Nacional tengan que trabajar de la mano, porque si no, no va a pasar lo que sí pasa pues en Surco, Surquillo, San Borja, que entre ellos su Serenazgo sí está integrado, el resto de Lima no. Y eso obviamente que lo que hace es perjudicar. Cuando existe un robo, no puedes seguirlo a través de las cámaras por todos los demás distritos. Creo que ya debemos pasar a ser una ciudad moderna, una ciudad del siglo XXI, ¿no? Y bueno, acá han venido también otros candidatos a mentirnos que nos han hecho playas artificiales. Lo de San Juan del Urigancho, eso no es una playa artificial, eso es una piscina, era una piscina, lo único que han hecho es cambiar el gras por arena. Eso no es una playa artificial, no le mientan a la gente. No veo los drones de la potencia mundial. La vía expresa, entre comillas, de Lima, vía expresa sur, eso no es una vía expresa. Lo único que han hecho es un asfaltado de una calle, eso no es una vía expresa, porque recordemos que una de las principales características para que sea una vía expresa es un paso de desnivel. O sea, nadie puede cruzar pues la pista alegremente, sino cuántos muertos hubieran aquí en lo que comúnmente le llamamos el Zanjón o la vía expresa Luis Bedoya Reyes. Entonces, no le mientan a la gente, ¿no? O sea, y ojo, ¿no? Que no les digan no, que no se ha endeudado Lima. Sacar un crédito, sacar un préstamo con bonos es deuda, pues, ¿no? Porque un crédito, por más fideicomiso que haya, ese fideicomiso, ¿de dónde sale? Del dinero que se va a pagar de los impuestos vehiculares. Así que ese dinero es el que entraba a la municipalidad. Así que acá vienen alegremente algunos candidatos, ¿no?, de ultraderecha a querer engañar a la gente, e incluso a veces insultar a los entrevistadores, que como que estás desinformando a la gente, cuando los que están desinformando a la gente son ellos. Entonces, lo único que hemos visto es que la ultraderecha lo que ha hecho es negocios, y no les ha interesado, como al señor López Aliaga, hacer negocios con Fujimori en plena dictadura para que le ceda los trenes, porque en el año 98 nadie diga de que no se sabía de todas las cosas que ya estaba pasando entre Fujimori y Montesinos. Así que el señor Rafael López Aliaga, que es un mentiroso, un mitómano a más no poder, porque él dijo que su palabra valía oro y dijo que no iba a ser candidato a la presidencia. Bueno, ya sabemos que su palabra no vale ni siquiera la gorra horrible que se pone cada vez que sale a insultar a nuestros hermanos al interior del país. Así que los invito este 12 de abril nuevamente a recordar y marcar los 5 lápices de Perú Libre, y para escribir la nueva historia del Perú. Y bueno, en Diputados por Lima, bueno, les pediría su apoyo escribiendo el número 3 en uno de los recuadros por Lima Metropolitana, diputado su amigo Yuri Castro. Perfecto, Yuri. Eso, como cierre, como palabras de cierre, la otra cara de la moneda, la otra perspectiva de las cosas, no lo mismo que siempre vienen escuchando en todas las medios de comunicación, en la misma prensa hegemónica. La otra cara de la moneda. ¿Algún mensaje de cierre?
que nos sintonicen y nos sigan en las redes sociales. Mucha suerte, Yuri, en las próximas elecciones. Sí. Esperemos volver a poder tenerte de nuevo. Ya como diputado, ya presente acá, tengo una nueva entrevista, a hacer el planteamiento y realmente que las cosas se cumplan, se hagan. Sí, gracias María Yesenia, gracias Moisés. Sí, yo creo que es muy importante que no perdamos el contacto con la población. La fiscalización tiene que ser uno de los puntos importantes de los cuales este y otros congresos se han olvidado. Se han olvidado de que no solamente representamos, no solamente legislamos, sino que fundamentalmente tenemos que fiscalizar, y creo que ahí es un punto muy importante en el cual vamos a trabajar de la mano con la población. Así que, bueno, espero si la suerte nos acompaña, y el respaldo de la gente que esté con nosotros, vamos a estar acá próximamente conversando de cuáles son los proyectos de ley y cuáles son las cosas que queremos hacer para beneficio de toda nuestra población. Gracias. Vale, Gracias, muchas nos gracias. vemos. Hasta luego, un próximo programa. Chao, chao.